al que es principio y fin, al que hizo el universo con el poder de su voz, dio vida a lo que está muerto, aquel que separó la luz de las tinieblas a mi Dios, que desde su trono gobierna. A mi Dios, que desde su trono gobierna. Todo honor, toda gloria al Señor, Padre Dios, Creador. Todo honor, toda gloria al Señor, Padre Dios, Creador. Al que es Cordero y León, al que venció a la muerte, pagó la culpa por mí, aun siendo el inocente, al que del cielo bajó y caminó este suelo. Con su sangre me compró en el madero. Con su sangre me compró en el madero. Todo honor, toda gloria a Jesús, porque en su nombre hay victoria. Todo honor, toda gloria a Jesús, porque en su nombre hay victoria. Él venció en el madero, resucitó y hoy nos da su consuelo. Él venció en el madero, resucitó y hoy nos da su consuelo, su consuelo, su consuelo. Al que está dentro de mí, como una dinamita, me ayuda a discernir entre pecado y justicia, al que es consolador y me muestra el camino. El Santo Espíritu de Dios que camina conmigo. Al Santo Espíritu de Dios que camina conmigo. Todo honor, toda gloria al Santo Espíritu de Dios. Toda gloria, todo honor, toda gloria al Santo Espíritu de Dios. Toda
Jesús, porque en su nombre hay victoria. A Jesús, porque en su nombre hay victoria. A Jesús, porque en su nombre hay victoria. Muy buenos días, querida iglesia. Muy bienvenidos a aquellos que están por primera vez conectados a la plataforma YouTube La Casa del Señor. Sean muy bienvenidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la iglesia se mueve en este principio. Quisiera compartirle esta escritura en este tiempo de ofrenda y de diezmo que dice, está en Hebreos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Gracias, Señor, por el mover de la iglesia. Gracias por ir en ayuda al hermano que necesita. Gracias, Señor, porque venimos con un corazón con gozo, a dar. Más bienaventurado, alegres, contentos en dar. En dar es lo que dice este principio, contento, gozoso. Gracias, Señor. Gracias porque Él es el que provee. Gracias, Señor, porque Él es el que nos da en el día a día, por el trabajo. ¿Cómo no dar? ¿Cómo no ofrendar? ¿Cómo no diezmar si Él es el dador alegre y Él es el que nos da con un corazón, con gozo? Así como nos dio nuestra vida, el regalo más precioso que hemos recibido, Jesucristo. Y Él se dio todo. Amados, es tiempo de darse, es tiempo de darse por los hermanos, es tiempo de darse por la iglesia, es tiempo de darse por los misioneros. Gracias, Señor, por la misión de Haití. Gracias, Señor, porque Él lo dio todo. Amén. Gracias, Señor, por los que diezman, por los que ofrendan, Señor, porque se dan el tiempo de ir donde el que necesita, Señor. Gracias porque tú nos enseñas este principio del dar. Gracias por los fieles que diezman, por los que están atentos al mover, Señor. Gracias, Señor. Pon, Señor, gozo en el dar, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y como cada semana tenemos un mover en la oración, este curso de Apocalipsis, el día miércoles a las 7 están todos invitados. Gracias, Señor, por su revelación por medio del pastor Tomás, cada miércoles a las 7 de la tarde. Y estemos atentos al mover de la iglesia en la semana. Gracias, Señor, y con un corazón con gozo, de expectación a lo que Él hoy día nos va a dar, preparar nuestra mente, nuestro corazón, a lo que Dios hoy día nos habla a través de su palabra. Los dejo con Wesley, que tengan una preciosa semana. Iglesia, buenos días. Un gusto entrar a sus casas esta mañana. Yo me imagino estar junto a ustedes en el living de su casa y quisiera invitarles a que tomen sus Biblias, cuaderno, lápiz o el teléfono si a alguien les es más fácil anotar allí, para que juntos vayamos viendo una porción de la Escritura de la cual yo estoy muy convencido que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí primeramente, porque yo no voy a estar leyendo esto como si yo fuera un experto en el tema, sino más bien como alguien, al igual que ustedes, que necesita crecer en esto, que necesita que Dios aún ensanche mi corazón para poner más de lo que vamos a ir viendo juntos. Así que antes de entrar en esto, vamos a orar para pedirle a Dios justamente esto, que Él nos dé un corazón para
recibirlo y también aplicarlo. Así que oremos juntos. Señor, agradecemos esta mañana, agradecemos, Señor, tu palabra, porque ella es la única que tiene la autoridad, la única que tiene el poder para transformarnos, para llevarnos a más allá, Señor. Y esta mañana queremos doblar las rodillas de nuestro corazón delante de tu palabra, las rodillas de nuestra mente, las rodillas de nuestra voluntad, para tomar tu palabra, Señor, atesorarla y llevarla a cabo, Señor, llevarla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, habla hoy a tu iglesia, Señor. Amén. Amén. Quiero invitarles a que abren sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Tomen sus tiempos para buscarlo. Lucas está en el Nuevo Testamento. La Biblia sabemos que está dividida, ¿cierto?, en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Lucas está en el Nuevo Testamento. Y capítulo 10, versículo 25. Seguramente los que ya están ahí, capítulo 10, versículo 25, arriba va a aparecer un epígrafe, es decir, el título de esa porción que vamos a leer, que dice el buen samaritano. Ahora quisiera hacer un paréntesis, que la Biblia, cuando Lucas estaba escribiendo esto, Lucas no estaba pensando ni en capítulos, ni en versículos, ni en epígrafes, es decir, títulos que aparecen ahí. La Biblia en general, cuando los autores estaban escribiendo, no estaban pensando ni en capítulos, ni en versículos, en nada de esto. Después se fue agregando esto para que a nosotros les fuera más fácil poder buscar, tal cual ahora mismo buscamos, ¿cierto? Lucas capítulo 10, versículo 25. Sabemos dónde está porque está parcelada de esta forma para un fácil acceso. Pero la Biblia, cuando estaba siendo escrita, no habían capítulos, no habían versículos. Para que ustedes sepan de esto. ¿Y por qué digo esto? Porque esta parábola, si bien lo titulan como el buen samaritano, pero hoy vamos a titularlo como la parábola del samaritano. Vamos a sacarle el buen y vamos a colocarlo como la parábola del samaritano. Es muy conocida como el buen samaritano, pero nosotros vamos a llamarlo la parábola del samaritano o de un samaritano. Ya. Y vamos a empezar leyendo esto, pero si pudiéramos poner un título a lo que vamos a ir conversando hoy día, sería Amando como un prójimo. Amando como un prójimo. Fíjense que no es amar al prójimo el título, sino amando como un prójimo. Y vamos a ir viendo por qué. Si bien tenemos que amar al prójimo, pero vamos a ir viendo hoy día un aspecto diferente que Jesús quiso enseñar, que es amando como un prójimo. Así que empezamos leyendo esta parábola, versículo 25. Yo leo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, es decir, a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Qué tremenda pregunta encuentro yo. Es la pregunta más importante que yo creo que cualquier ser humano ha de hacerse en esta vida. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, para vivir eternamente? ¿Qué tengo que hacer para tener esa herencia de la vida eterna? Es la pregunta más trascendental que alguien pueda hacerse. Pero este intérprete de la ley, aquí puso el Espíritu Santo, que esta pregunta, si bien es muy trascendental, si bien es muy importante, pero él la hizo desde un corazón que quería poner trampa a Jesús, desde un corazón perverso, un corazón que quería encontrar algo en el discurso de Jesús para poder acusarle. Y un intérprete de la ley sabía la ley, conocía la ley. Y si hacía una pregunta, también nos llama la atención. ¿Será que no sabe la respuesta a su pregunta?
o quiere tentar, obviamente, a Jesús, lo que vimos acá para probarle. Y veamos la respuesta de Jesús. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Llama la atención que Jesús no le respondió la pregunta de una forma como, bueno, tú tienes que hacer esto, sino más bien Jesús le devuelve la pregunta. Y eso es importante, porque muchas veces nosotros, cuando alguien nos pregunta algo, tendemos a dar la respuesta en este momento. Pero el método de Jesucristo es también llevar a pensar, llevar a, bueno, tú eres un intérprete de la ley, me estás haciendo esta pregunta, ¿qué crees tú? Cuando tú lees, ¿qué has leído? Cuéntame. Y aquel, veamos su respuesta, dice, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué respuesta más importante? Es la respuesta, diríamos, más trascendental a la pregunta más trascendental. Una declaración importante porque de allí está la clave de la salvación. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. ¡Qué maravilla! Y Jesús le dijo, bien has respondido, versículo 28, haz esto y vivirás. Bueno, uno podría decir, bueno, la conversación se cierra ahí porque hizo una pregunta, se sabía la respuesta, y Jesús, bueno, tú lo sabes, vaya, hazlo, vívelo. Vaya y vívelo. Pero hay un pero acá, versículo 29, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? De nuevo, el Espíritu Santo subrayando cosas importantes. Él quería justificarse. Entonces, aparte de conocer la respuesta a lo que él tenía que hacer, él no lo estaba haciendo porque él tenía una justificación. Él tenía una forma de ver las cosas. No le bastaba lo que Jesús le decía, ni lo que la ley ya le había dicho, sino más bien él hacía lo que él quería y quería justificarse. Y pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y vamos a ver que Jesús no le va a responder quién es su prójimo, sino más bien Jesús le va a responder a quién tienes tú que ser un prójimo. Y de ahí vino el título de lo que yo les decía en un principio, amando como un prójimo. La tarea no es de buscar quién es mi prójimo, sino más bien a quién yo puedo serle un prójimo. Y sigamos viendo. Entonces Jesús de ahí le cuenta la parábola del samaritano. Acordemos, vamos a sacar el buen samaritano para decir del samaritano, porque aquí vamos a ver por qué. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Un cuadro triste, un cuadro violento, un cuadro de dolor. Y vayamos al contexto también de esto. Jerusalén está a unos 900 metros de altura sobre el nivel del mar y Jericó está a 300 metros bajo el nivel del mar. Entonces, es decir, este hombre estaba saliendo de un lugar muy alto, muy inclinado, ¿cierto? Para ir a un lugar más o menos como un tipo de valle, digamos. Y son montañas muy rocosas, dicen, y era un camino muy peligroso. E incluso se le llamaba a ese camino el camino pintado de sangre, porque era un camino lleno también de ladrones. Y en un camino así le pasó esta situación a este hombre. Y Jesús aquí no dijo qué tipo de hombre. Entonces podemos suponer que él está refiriéndose a un judío que descendía de Jerusalén e iba a Jericó. Y versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
Entonces vino un sacerdote, pasó, vio al hombre que estaba, al otro judío, alguien cercano a él, misma sangre, tirado en el suelo, medio muerto. Y un sacerdote era, podríamos decir, un pastor de Israel, alguien que también enseñaba la ley, que conocía la ley, un ejemplo, alguien privilegiado, alguien a quien uno podía consultar y preguntarle cosas espirituales y te podía hablar. Y este hombre vio al otro judío, al otro medio muerto en el suelo, pasó de largo. A lo mejor no tenía tiempo, tenía quizás miedo, decía a lo mejor había más ladrones por allí, o está ya muerto esta persona, entonces yo corro el riesgo, si lo toco, me voy a contaminar, porque también los judíos se guardaban de no tocar muertos, porque si tocabas a algún animal o a alguna persona muerta, ya estabas considerado como impuro y tenías que santificarte, purificarte, y eso toma tiempo. Entonces me imagino que él no quería enredarse con todo esto, a lo mejor tenía que ir a hacer un sacrificio, tenía que ir a orar a lo mejor, tenía algo importante que hacer y vio esta necesidad, no quiso enredarse tanto, comprometerse tampoco y pasó de largo. Sigamos leyendo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Los levitas, también nacidos, privilegiados, digamos, apartados para servir en el templo, el lugar más santo, más sagrado de Israel, donde Dios bajaba. Así eran los levitas, personas que tenían comunión con Dios, que vivían en comunión, vivían apartados. Para su trabajo era servir a Dios. A lo mejor también tenía muchas preocupaciones, mucho trabajo, y vio esta necesidad y pasó de largo. Que otro lo haga. Versículo 33. Hay un pero aquí. Es decir, que la historia va a cambiar. Pero un samaritano. Si se fijan, aquí no dice pero un buen samaritano. Dice pero un samaritano. Un samaritano. No dice un buen samaritano. Que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos no tenían ninguna relación con los judíos. Eran israelitas mezcladas con pueblos paganos. Eran personas menospreciadas. Y había muchos prejuicios, mucho odio de los judíos hacia los samaritanos, porque ellos hacían cosas que no guardaban la ley, se mezclaban con extranjeros, eran impuros, eran personas que no eran del pueblo de Dios, no eran como nosotros los judíos, sino más bien eran personas que estaban lejos de Dios. Acordémonos también de la conversación de Jesús con la mujer del pozo, que también era de Samaria, que ella tenía muy claro que Jesús y judío, Jesús era judío, ella era samaritana. Judíos y samaritanos, ¿cómo me puedes hablar a mí? Como no hay relación alguna. ¿Cómo? Entonces, así era aquel entonces. Los samaritanos no tenían, no podían, era algo casi un pecado tener relación alguna con un samaritano si tú fueras un judío, porque eran paganos, impuros, enemigos. Y ese enemigo vio a un judío en el suelo, no pasó de largo, sino más bien vino acerca de él, es decir, se acercó a mirar, viéndole, ese viéndole ya lo había visto antes, pero ese viéndole es, vi realmente su necesidad. Esta persona necesita de que alguien le ayude. Todos vieron, pero este hombre vino de cerca, vio más allá y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y veamos lo que hace. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir,
sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces este hombre se acercó, limpió la persona, lo puso sobre su animal, lo llevó, digamos, a un médico y además pagó, se comprometió a pagar aún más cuando él viniese de vuelta. Pagó 2 denarios, que vendría a ser equivalente también a un denario, era el salario de un día. Entonces él pagó 2 salarios de 2 días. Entonces este hombre se comprometió. Ese hombre fue más allá. Ese hombre podría haber dicho: bueno, yo no tenía este plano el día de hoy, tenía otra cosa que hacer. Eso no es mi tema. Pero se paró, se acercó, fue movido a misericordia, se comprometió, se puso las manos en el problema del otro para ayudar, para levantar. Y Jesús hace esta pregunta. Dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús, fíjense, él no está dando ninguna respuesta, porque él no tenía necesidad tampoco de dar respuesta. Hablaba con judíos que conocían la ley, un intérprete de la ley, que ya sabía lo que tenían que hacer, pero su corazón se había endurecido. Y Jesús le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece? Es decir, piensa un poco, razona un poco, reflexionemos un poco. ¿Quién de estos te parece? ¿Te parece? ¿Quién a ti te da la impresión de que fue un prójimo para aquel que había caído? Jesús está enseñando a este intérprete de la ley y a los demás que estaban escuchando que no es quién es mi prójimo, sino a quién le soy prójimo. Y la respuesta es a todos, iglesia. Y Jesús le dijo lo siguiente también. Bueno, él respondió primeramente, dice: el que uso de misericordia con él. Es decir, el samaritano fue el prójimo del que se había caído, del que estaba en la necesidad. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Versículo 37. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz. Dijo Jesús 2 veces. Primero dijo: bueno, haz esto y vivirás. Luego dice: ve y haz tú lo mismo. Iglesia, es muy fácil hablar de amor. Lo digo primeramente por mi parte. Muy fácil, muy cómodo hablar de amor. Pero pararse, tomarse el tiempo, dejar lo que yo tenía que era importante para mí, para ponerme en el lugar de un otro, para escuchar a un otro, para sacar incluso de mi bolsillo para apoyar a otro que está en una necesidad. Este es el amor práctico. Tenemos que ir y hacer lo mismo, iglesia. ¿Quién va a ir por aquel que está tendido en el suelo? ¿Quién va a ir para rescatar? ¿Quién va a ir para estar con una familia que está dolida? Para escuchar, para estar. ¿Quién se compromete a vincularse con alguien con tan simple el deseo de llevar a esta persona también a Cristo? No es para la fama nuestra, no es para que nosotros digan de nosotros que somos un buen samaritano. El samaritano no sabemos cómo era su vida, pero él ponía en práctica esto. Y Jesús destacó esta parte. Quizás era el único que vivía tal cual las enseñanzas de Jesucristo. Y a veces nosotros pensamos, bueno, tenemos que tener un rol para servir. Cuando yo llegue a ser sacerdote, cuando yo sea levita, ahí voy a servir al prójimo. Cuando yo tenga esto, yo voy a poder servir.
Si yo tuviese este rol, este cargo, este ministerio, ahí voy a poder servir. El sacerdote tenía un cargo importante, el levita también. Ambos eran personas importantes que tenían un rol, que eran prestigiados en la sociedad. Más bien el samaritano era el despreciado, el menospreciado. Era aquel que la sociedad marginaba. Él no tenía, digamos, como decir, bueno, yo tengo tal apellido, entonces yo voy a poder ayudar, sino más bien ayudó, vio la necesidad, respondió a esta necesidad. Y nosotros, iglesia, hemos de ir y hacer lo mismo, poner en práctica el amor, el mismo amor que Dios tuvo, que Dios tiene para con nosotros, ir y ponerlo en práctica. Preguntémonos, ¿a quién puedo serle un prójimo? Dejemos de preguntar lo que preguntó el intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Eso no es la pregunta. Porque cuando yo quiero saber quién es mi prójimo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy haciendo acepción de personas. Estoy diciendo, bueno, este sí es mi prójimo, este otro no. Más bien la pregunta es, Señor, ¿a quién quieres tú que yo le sea un prójimo hoy? ¿A quién puedo ayudar? ¿Dónde puedo ir? ¿A quién puedo escuchar? ¿Qué necesidad yo puedo ver, Señor, para poder aportar, estar allí? ¿Quién quiere serle un prójimo a las personas que están viviendo en las tomas? ¿Quién quiere llevar comida a estas personas? ¿Quién dice, aquí está mi auto, tengo este tiempo, vayamos allá? Estos últimos días han llovido y hemos estado arriba y hemos visto las condiciones de vida de muchas personas. Imaginemos cómo estarán en este momento. ¿Quién dice, bueno, yo quiero hacer esto? Quiero ver esta necesidad. Hace poco una hermana de la iglesia, un árbol se le cayó a su auto y un grupo de personas al día siguiente fueron todos a ayudar. Esto es el amor en la práctica, iglesia. Y eso ha de multiplicarse aún más en el mover de la iglesia. Esta hermana era el prójimo, a quien teníamos todos que apoyar. Alentar, llamar, preocuparnos por ella, mandarle un mensaje. Vivamos la palabra, iglesia, y hay mucha necesidad. La pregunta es, ¿quiero ver? ¿Quiero poner en práctica? ¿Quiero ser movido a misericordia? ¿O quiero permanecer en un corazón endurecido, un corazón que se preocupa solamente para saber lo que tengo que hacer? Un corazón que se preocupa para ver, bueno, ¿quién es mi prójimo? Seamos como el samaritano, a pesar de su condición, a pesar de que fue un enemigo que estaba en el suelo, lo limpió. Y para ir concluyendo, iglesia, Dios tiene ese mismo amor por nosotros. Estábamos ahí también tendidos en el suelo. Éramos enemigos de Dios. Y Él en su misericordia vino, nos tomó, nos levantó, nos lavó, nos limpió, nos puso ropa, nos sanó, me sanó. Pagó por nuestra redención con su sangre. Y otra prueba de misericordia que podemos tener para alguien, la máxima, es predicarle a Cristo, es para su salvación. No hay mayor acto de compasión que de predicarle a un perdido, del amor de Dios, del perdón de Dios, y de ver que esta persona sea rescatada de las garras del enemigo, de las garras de las tinieblas, hacia Jesucristo.
Así que cuando tengamos una oportunidad de hablar con alguien que vemos que tiene la necesidad de conocer a Jesucristo, no cerremos nuestra boca. O que nuestras conductas no sean un impedimento para que esta persona se acerque a Cristo, sino más bien que nuestra conducta, nuestra forma, sea también de misericordia, para que las personas vean a Jesús en nosotros y digan, yo quiero lo que tiene esta hermana, este hermano. Quiero a ese Jesús que Él predica, que ella vive. Iglesia, oremos. Señor, danos el corazón de este samaritano, porque él no era visto en su contexto como alguien bueno, no era un buen samaritano, era un samaritano, era un enemigo, era un menospreciado, era alguien que no daba un peso por esa persona. Más bien, tuvo un corazón de misericordia. Y nosotros somos pecadores redimidos, Señor. Tú has venido a morar en nuestras vidas, Señor, y queremos ese corazón de misericordia. Y yo oro por tu iglesia, Señor, a fin de que seamos una iglesia misericordiosa, Señor. Una iglesia que se mueve en misericordia, que va por el perdido, que va por las necesidades. No que pasa de largo, sino que va por las necesidades, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, terminemos alabando. Pienso en tu amor tan grande y te veo a ti en santidad. Tu amor excede todas las riquezas de este mundo. Cuando hablas a mi corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como las sombras al lado de ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Para adorarte. Cuando pienso en tu amor tan grande y te veo a ti en santidad, tu amor excede todas las riquezas de este mundo. Cuando hablas a mi corazón, cuando yo estoy en tu amor, cuando todo es como las sombras al lado de ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para
cual yo vivo es para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Para adorarte. Cuando pienso en tu amor tan grande, cuando pienso en tu amor tan grande, me estremezco al pensar en tu amor tan grande. Me estremezco en tu amor tan grande. Me estremece tu amor tan grande, tan grande. Solo tu amor me llena, solo tu amor me cubre, solo tu amor me sustenta hoy, me sustenta hoy. Solo tu amor me llena, solo tu amor me cubre, solo tu amor me sustenta hoy, me sustenta hoy. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Para adorarte. Para